Buenas tardes. Soy miembro activo del Cártel Jalisco Nueva Generación. La razón del video es esclarecer los hechos basados en la realidad, en tiempo y forma. El 18 de septiembre del 2024, aseguran el rancho Izaguirre como resultado de una persecución donde se dan 2 privaciones ilegales de la libertad. Resguardan y analizan el predio sin encontrar indicios o pruebas del campo de exterminio. Y dejan la investigación dando todo por terminado. El 8 de marzo del 2025, un grupo de madres buscadoras, respaldadas por no sé quién y con información de dudosa procedencia, contradicen en un 100% los indicios encontrados de 6 meses anteriores por elementos federales. Notifican el hallazgo de un campo de exterminio, reclutamiento forzado, donde tenían más de 250 secuestrados y otro tanto igual de secuestradores. ¿Qué encontraron? ¿Cuánto encontraron? No encontraron nada. Lo cierto es que el inmueble siempre estuvo asegurado por el gobierno federal, por patrullaje en tierra y aire. Y ellos mismos aseguran que no hubo presencia del crimen organizado en ese lapso de tiempo. Existe un expediente, detenciones y un número indeterminado de autoridades que nos pueden responder las preguntas. Para los medios de comunicación, deberían escoger con más cuidado los testimonios de lo que acusan al Cártel Jalisco Nueva Generación y verificar la veracidad de lo que se dice, porque el cártel no tenía presencia en la zona que se menciona en el 2012. ¿Con qué autoridad intervinieron o con qué fundamento ingresaron a un inmueble asegurado el grupo de madres buscadoras? Su deber era comunicar a una autoridad competente, y lo que hicieron fue sembrar e idear una película de terror para causar furor en las redes sociales. ¿Qué están escondiendo? ¿Quién la respalda? ¿Por qué intentan perjudicar al Cártel Jalisco Nueva Generación? Con mentiras e historias inventadas y sin fundamentos. Ciertamente, pertenecemos al crimen organizado, pero nos regimos bajo códigos. Soy padre, hijo, hermano y esposo, y comprendo el dolor y la angustia por la que están pasando, pero no es la manera de hacerlo y distorsionar la realidad. ¿Qué buscan? Jalisco está tranquilo. Vean las estadísticas. No hay secuestros y hay 0 homicidios en comunidades rurales. Y se puede presumir que el pueblo está en paz y está tranquilo. ¿Qué quieren? ¿Otro Sinaloa? ¿Donde se rompió la paz social? ¿Secuestros? ¿Homicidios? ¿Y tener que emigrar a otro estado o a otro país para poder estar tranquilo? Quiero pedir disculpas a nombre de mi persona y de mis compañeros por presentarme con armas de uso exclusivo del ejército. En ningún momento se hizo con la intención de amenazar o intimidar a nadie. Es para demostrar y desmentir los falsos testimonios de los cuales se nos acusa. Entonces, en su momento, yo y mis compañeros, ¿fuimos secuestrados? ¿Qué persona en su sano juicio le daría a un secuestrado un arma para que lo cuide? Esto no tiene lógica y no tiene sentido alguno. Estamos y seguimos aquí porque yo, al igual que mis compañeros, compartimos los mismos ideales, al igual que nuestro líder. Reconozcamos como sociedad que hemos perdido todo valor y todo principio. Somos crimen organizado, pero ustedes buscan causar asombro y pánico de algo que sucede a diario, corrompiendo los testimonios y alterándolos a una sola dirección. Creen que es lo correcto. Nadie está obligado a lo imposible. Somos el pueblo, servimos al pueblo y estamos con el pueblo. Gracias. Buena tarde. Papacitos. Aquí les habla su tía Mona, la que siempre les trae las verdades como son, sin miedo, sin pelos en la lengua, y que hoy viene a platicarles de algo que, si no fuera tan trágico, de verdad que nos haría soltar la carcajada.
pero de esas que te dejan helado. ¿A poco no? Porque si alguno de ustedes, en algún rincón de su cabecita, todavía dudaba de que el famoso CJNG fuera un grupo criminal, pues ¿qué creen? ¡Qué bendición que ya salieron ellos mismos a aclararlo! Sí, mamacitos, como cuando el diablo se aparece en misa y dice sí soy, pero soy bueno. Y es que resulta que se tomaron la molestia de mandar un comunicado bien formalito, con sus armas bien acomodadas atrás, eso sí, para que veamos que son gente seria, diciendo que ellos efectivamente son un grupo delictivo, pero buenos. Imagínense nada más, como si nos quisieran convencer de que ellos hacen las cosas con amor y respeto. ¡Ay, no! Sí, hasta parece que nos están vendiendo la idea de que son una empresa socialmente responsable, no más les faltó el distintivo de empresa incluyente. Así que si usted, papacito, estaba confundido, si pensaba que quizá esos muchachos eran malentendidos o víctimas del sistema, ya no hay duda. Ellos mismos lo dijeron, si somos el CJNG, sí hacemos cosas malas, pero con valores. Como si el infierno ofreciera un tour con desayuno, buffet y trato VIP. ¿Qué mundo este, papacitos? Y aquí estoy yo, su tía Mona, para que no se me vayan a confundir. Porque si no lo cuento yo, ¿quién? ¿Están listos para escuchar esta historia que parece broma pero es más real que nunca? Pues quédense, porque lo que sigue les va a poner los pelos de punta. ¿Arrancamos? Hay historias que por más que uno quiera, no caben en la lógica ni en la razón. Y esta es una de ellas. Imagina por un momento que te encuentras en un país donde los grupos criminales no solo dominan territorios y economías clandestinas, sino que además se toman el tiempo para emitir comunicados. Como si fueran una autoridad legítima, como si su palabra tuviera la misma validez que la de un juez o un funcionario público. Pero la realidad supera a cualquier novela, y en México acaba de ocurrir algo que raya en lo increíble. El Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más violentos y sanguinarios no solo del país, sino de toda América Latina, difundió su propio comunicado, como si fuera una empresa preocupada por su imagen pública. Y no es una broma. Aparecieron en un vídeo, perfectamente uniformados, armados hasta los dientes, y con un vocero que habla pausado, sereno, casi como si estuviera dando una declaración institucional. ¿Y qué dicen? Que ellos no tienen nada que ver con el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Ese lugar que, según colectivos de búsqueda de desaparecidos, es un auténtico campo de exterminio, donde han encontrado montones de restos humanos, hornos improvisados, y cientos de pertenencias personales como zapatillas y credenciales. Pruebas aterradoras de lo que pudo haber sido un infierno en vida para muchas personas. Ellos aseguran que el rancho fue asegurado por las fuerzas federales en septiembre del año pasado, y que en ese entonces no encontraron absolutamente nada. Es más, se preguntan cómo es que 6 meses después aparecen restos y evidencia, justo cuando un colectivo de madres buscadoras entra a inspeccionar. Y aquí es donde lo surreal cobra fuerza, insinúan que esas mujeres podrían estar siendo manipuladas o utilizadas, que quizá tienen intereses ocultos. De verdad un grupo criminal, conocido por sembrar el terror, que ha protagonizado enfrentamientos armados dignos de un conflicto militar, ¿viene a hablar de ética y legalidad? Es como si un pirómano negara haber provocado el incendio mientras sostiene la antorcha en la mano. Pero lo más perturbador no es lo que dicen, sino el tono en el que lo dicen. No hay amenazas abiertas, no hay bravuconadas. Es un mensaje frío, calculado, casi legalista, donde parecen querer construir un relato alternativo en el que ellos no son los victimarios, sino los calumniados. Como si quisieran lavarse la cara ante la opinión pública, como si todavía existiera un juicio que pudieran ganar. Y mientras tanto, del otro lado, están las madres buscadoras. Mujeres que han sacrificado todo por encontrar los restos de sus hijos. Que han caminado kilómetros bajo el sol, cavando con sus propias manos, y que han encontrado en ese rancho la peor de las pesadillas hecha realidad, los indicios de que muchas vidas fueron arrancadas, reducidas a restos calcinados. Son ellas quienes levantaron la voz y quienes, pese al miedo, no se callaron. Ellas no tienen armas, no tienen protección, pero tienen la verdad de su lado. El comunicado del CJNG parece sacado de una distopía donde los criminales dictan la narrativa oficial. Un mundo al revés en el que los verdugos se presentan como inocentes, y las víctimas son puestas en tela de juicio. ¿Qué sigue? ¿Que pidan una audiencia en la ONU para defender su derecho al honor?
Lo que acaba de pasar es un reflejo brutal de lo que vive México, un país donde el crimen organizado ya no se esconde. Da la cara, habla, y hasta da explicaciones. Y lo hace con una frialdad que estremece. Pero también es un llamado a la reflexión, porque si los criminales ocupan el lugar que deberían tener las instituciones, ¿en qué punto se perdió el control? Esto es más que un mensaje. Es un símbolo del poder desbordado, de la impunidad total, y de la surreal realidad que enfrentamos. Y mientras los que deberían protegerse hacen a un lado, las madres buscan y los criminales hablan. Porque en este país, a veces la verdad es más difícil de creer que la mentira. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente encontraron en el rancho Izaguirre? Lo que allí ha salido a la luz no es solamente un hallazgo aislado, sino el eco de una maquinaria de exterminio que parece diseñada para desaparecer personas y borrar cualquier rastro de humanidad. Los colectivos de búsqueda, especialmente guerreros buscadores de Jalisco, llegaron a ese sitio no por casualidad, sino tras seguir pistas, rumores y confidencias que les señalaron aquel terreno como un lugar clave en la ruta del dolor. El 8 de marzo de este año, esas madres, hermanas y familiares de desaparecidos no encontraron un simple terreno abandonado. Lo que hallaron fue un escenario de horror. Imaginen cientos de zapatillas desparramadas, identificaciones oficiales tiradas como basura, fragmentos óseos calcinados. Todo esto habla de lo que pudo haber sido un campo de aniquilación sistemática. La versión extraoficial apunta a un centro de exterminio operado por el crimen organizado, donde las víctimas no solo eran privadas de la vida, sino reducidas a cenizas, como si con eso quisieran borrar hasta el último vestigio de su existencia. Y es aquí donde el absurdo alcanza niveles intolerables, mientras estas madres desentierran los restos con sus propias manos, mientras documentan en vivo lo que la autoridad no quiso ver 6 meses atrás, el CJNG decide que es buen momento para negar todo y lanzar acusaciones veladas. Pero, ¿a quién quieren convencer? ¿Qué clase de relato pretenden instalar? Porque seamos honestos, ni el más cínico de los observadores podría tragarse la idea de que estas madres plantaron restos humanos, pertenencias y zapatos, en un rancho al que llegaron prácticamente solas y con el miedo a cuestas. ¿Qué ganan ellas, más allá de reabrir heridas que nunca cerraron? La respuesta es obvia, lo hacen por la esperanza de encontrar a sus seres queridos, o al menos lo que queda de ellos. No hay agenda oculta, no hay otro interés que el de obtener justicia y verdad. En cambio, ¿qué gana el CJNG al difundir un vídeo que, aunque intenta mostrarse mesurado, no deja de ser un acto de intimidación? Quizá intentan limpiar su imagen, como si existiera algún margen para la redención pública. Quizá buscan deslegitimar a los colectivos para que nadie les crea en futuras búsquedas. O tal vez, y aquí es donde lo surreal alcanza su clímax, intentan posicionarse como una suerte de autoridad paralela, capaz de definir qué es verdad y qué no lo es. Y mientras tanto, Ceci Patricia Flores, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, levanta la voz. Desde la experiencia de quien ha pasado años cavando la tierra en busca de sus hijos, ella responde. No con armas, no con amenazas, sino con palabras que duelen más que cualquier disparo. Les recuerda que ellas, las madres buscadoras, no son enemigas del crimen organizado. Que ellas no buscan justicia ni venganza. Solo quieren encontrar a sus desaparecidos para darles una sepultura digna. En su mensaje, Ceci Flores expone una de las verdades más dolorosas de este conflicto. En México, las madres que buscan a sus desaparecidos no solo tienen que lidiar con el dolor de la pérdida, sino con la amenaza constante de los grupos criminales, con la indiferencia del Estado y con el riesgo de ser asesinadas mientras cavan. Y a pesar de todo, siguen adelante. Porque la necesidad de saber qué pasó con sus hijos es más fuerte que cualquier miedo. Aquí es donde la narrativa se torna escalofriante. El CJNG, un grupo responsable de innumerables desapariciones y masacres, aparece ahora como un interlocutor que pide respeto y exige pruebas. Como si su palabra tuviera el peso de un acta judicial. Como si ellos fueran los acusados inocentes de un crimen que nunca cometieron. Pero los hechos hablan por sí solos. El rancho Izaguirre es solo uno más de los tantos campos de exterminio descubiertos en México. Cada semana, se localizan fosas clandestinas, crematorios improvisados y fragmentos humanos esparcidos por caminos y brechas. Es la constante de un país que, como muchos dicen, se ha convertido en un gigantesco cementerio clandestino.
Y aunque los videos del CJNG intenten presentar otra versión, la realidad es imposible de ocultar. Porque los restos hablan, los objetos personales cuentan historias, y los colectivos de búsqueda se han convertido en la última esperanza para miles de familias que el Estado ha abandonado. Ceci Flores lo dejó claro: ustedes, criminales, no son nuestro enemigo. Porque nosotras no buscamos conflicto. Pero la pregunta que flota en el aire es inevitable: si los que deberían protegerlas no lo hacen, y los que deberían callar ahora hablan como si fueran los jueces de la verdad, ¿qué tan profundo es el hoyo en el que nos encontramos? Quizá la respuesta está en ese rancho de Teuchitlán, donde las zapatillas, los huesos y las cenizas siguen hablando, aunque algunos se empeñen en silenciarlos. Después de escuchar las palabras de Ceci Flores, y ver la frialdad calculada del mensaje del CJNG, no queda otra que preguntarse, ¿en qué momento la realidad mexicana se fracturó de tal manera que los criminales dictan la narrativa, mientras el gobierno guarda silencio o, peor aún, parece ser un espectador resignado? El caso del Rancho Izaguirre no es un episodio aislado. Es la evidencia más reciente, y quizás la más grotesca, de lo que sucede en zonas de control criminal, donde las reglas las dictan los cárteles y donde la vida humana es desechable. Es un espejo brutal de un México que ha normalizado lo anormal, donde la existencia de centros de exterminio ya no genera indignación suficiente para un cambio, sino una resignación colectiva. La población, golpeada por la impunidad, apenas reacciona con un encogimiento de hombros. Otro rancho más, como si fuera una simple estadística. Y es que, si lo pensamos bien, el comunicado del CJNG no es un mensaje para las autoridades, ni siquiera para los colectivos de madres buscadoras. Es un mensaje para nosotros, para la sociedad entera. Nos están diciendo que ellos tienen el control, que pueden hacer y deshacer, negar lo evidente, y que nadie les va a disputar la palabra. Es una afirmación de poder, envuelta en un discurso pseudo-legal, donde lo surreal se convierte en norma. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo puede un país aceptar que un grupo criminal dé conferencias desde la clandestinidad mientras madres y familiares se convierten en rescatistas improvisadas, sin el respaldo de un gobierno que parece haber renunciado a su papel más básico, proteger la vida? Las consecuencias políticas de este hecho son devastadoras. Cada vez que un grupo criminal puede emitir comunicados públicos sin que el Estado reaccione de manera contundente, el Estado pierde autoridad, pierde legitimidad. Y en esa pérdida, se va también la confianza ciudadana, porque queda claro que nadie está a salvo, y que nadie va a venir a rescatarnos cuando más lo necesitemos. La inacción de las autoridades federales y estatales, que en teoría ya habían inspeccionado el rancho Izaguirre en septiembre del año pasado sin encontrar nada, queda ahora en el centro de la controversia. ¿Qué clase de investigación realizaron? ¿Qué buscaron realmente? ¿Hubo complicidad, negligencia o simplemente ineptitud? Cualquiera de estas opciones es igual de preocupante. Por otro lado, la respuesta de Ceci Flores y de otros colectivos de búsqueda refleja la dignidad y el coraje que escasean en otros ámbitos. Estas mujeres no tienen chalecos antibalas ni armas. Tienen palas, varillas de metal, botellas de agua, y la determinación de encontrar a sus desaparecidos. Ellas han aprendido a leer la tierra, a identificar olores que anuncian lo que nadie quiere encontrar, a reconocer el patrón de los campos de exterminio improvisados. Se han convertido en arqueólogas de su propio dolor. Cada vez que una de ellas desentierra un hueso, encuentra un zapato infantil o levanta una identificación, está reconstruyendo una historia que alguien quiso borrar. Y es en esa reconstrucción donde radica el verdadero desafío al poder criminal. Porque mientras haya quien recuerde, quien busque y quien nombre a los desaparecidos, el olvido jamás podrá ser absoluto. Ahora, hablemos del peso simbólico de los objetos encontrados en el rancho Izaguirre. Las zapatillas, las credenciales, las ropas rotas. Son las últimas pertenencias de personas que probablemente fueron llevadas allí contra su voluntad, torturadas y asesinadas. Son restos silenciosos que gritan la verdad. Y esos gritos son los que el CJNG pretende callar con su discurso de negación. Pero resulta irónico, casi macabro, que quienes han sembrado el terror pretendan ahora lavar su imagen. Su comunicado no es otra cosa que una estrategia de propaganda, un intento por influir en la percepción pública, como si eso fuera suficiente para ocultar las huellas que han dejado. Las madres buscadoras, con todo en su contra,
Han logrado lo que ninguna autoridad se ha atrevido a hacer, señalar los lugares donde se oculta el horror. Son las nuevas cronistas de esta tragedia nacional. Y, en ese papel, se convierten en figuras incómodas, incluso para el propio Estado. Porque hay algo que no podemos ignorar: la existencia de estos campos de exterminio también es responsabilidad de quienes no quisieron ver, de quienes se hicieron de la vista gorda, o peor aún, de quienes negociaron su silencio. No se sostiene un aparato de exterminio sin complicidad de ciertos sectores del poder político, económico y policiaco. Y mientras tanto, las madres continúan. Siguen cavando. Siguen esperando. Siguen enfrentándose a amenazas veladas y abiertas. Siguen buscando a sus hijos o hijas, sabiendo que cada hallazgo puede ser su final. Pero lo hacen porque nadie más lo hará. El Rancho Izaguirre no es solo un sitio más en el mapa de la barbarie mexicana. Es un testimonio de la deshumanización que amenaza con devorarlo todo. Es la prueba de que, en medio de un país que se desangra, aún hay quienes se niegan a olvidar. Y aunque los criminales nieguen, aunque los videos intenten distorsionar la verdad, aunque el miedo quiera silenciarlo todo, ahí están las pruebas. Ahí están los huesos. Ahí están los zapatos de los que nunca regresaron. Porque en este país, los objetos hablan. Y lo que dicen es mucho más fuerte que cualquier comunicado. Mientras el vídeo del CJNG circula como si fuera un boletín oficial, la sociedad mexicana reacciona, pero no como cabría esperar en un país que debería estremecerse hasta los cimientos. Hay indignación, sí, pero también hay apatía. Un cansancio social que da miedo. Porque en México, la tragedia se ha vuelto rutina. Y eso es lo más peligroso, cuando lo atroz deja de provocar horror, y pasa a convertirse en parte del paisaje. Sin embargo, en medio de la resignación, hay sectores que se niegan a callar. Colectivos de derechos humanos, organizaciones de víctimas, activistas independientes, periodistas y académicos, han alzado la voz señalando que la difusión de este comunicado del CJNG es una muestra más del fracaso del Estado mexicano para garantizar justicia y verdad. Han exigido explicaciones inmediatas sobre cómo es posible que un grupo criminal tenga la osadía de intentar controlar el relato público sin enfrentar consecuencias. Pero la pregunta incómoda es, ¿alguien escuchará esas exigencias? El gobierno federal ha permanecido, en su mayoría, en silencio. Las autoridades de Jalisco solo han atinado a declarar que se está investigando lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, como si no existieran ya pruebas contundentes que requieren acción inmediata. ¿Qué significa esto? Que el control territorial del crimen organizado va mucho más allá de los hechos de violencia que todos conocemos. Implica control narrativo, control mediático y control político. El mensaje que emite el CJNG tiene una lectura clara para los colectivos de búsqueda y para la sociedad en su conjunto. Ellos están dispuestos a disputar la verdad. Y cuando alguien con el poder de las armas disputa la verdad, el riesgo es que esa verdad sea silenciada. Pero las madres buscadoras no callan. Y es ahí donde reside la esperanza. Ahora bien, miremos hacia el exterior. ¿Qué piensa el mundo de un país donde los criminales niegan haber creado centros de exterminio mientras las víctimas cavan sus propias fosas de justicia? La imagen de México a nivel internacional es la de una nación atrapada en una guerra que no termina. Los informes de derechos humanos de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo han advertido. México vive una crisis humanitaria de desapariciones forzadas sin precedentes. Más de 100.000 desaparecidos oficialmente registrados y miles de fosas clandestinas documentadas, muchas más que las reportadas. Y cuando un cartel sale a dar la cara en vídeo para negar que existan centros de exterminio, como si fueran rumores sin fundamento, el mundo debería preguntarse, ¿qué tan profunda es la impunidad que permite esto? En cualquier otro país, un hallazgo como el del Rancho Izaguirre habría generado una crisis de Estado. En México, apenas es una noticia más. Y ese es el verdadero escándalo, que el horror se ha vuelto ordinario. Mientras tanto, el impacto sobre las familias que buscan a sus desaparecidos es devastador. Porque después de encontrar lugares como el Rancho Izaguirre, el mensaje es claro: cualquier persona puede desaparecer y ser borrada sin dejar rastro. Sin justicia. Sin verdad. Y si no fuera por el valor de estas madres, estos sitios seguirían siendo secretos a voces, protegidos por el silencio y el miedo. Ceci Flores lo dijo en su respuesta: nosotras no somos su enemigo.
Pero la pregunta es, ¿y si para los criminales, el simple acto de buscar la verdad las convierte en enemigas? Eso explica las amenazas que reciben, el hostigamiento, las desapariciones de miembros de colectivos, y en muchos casos, sus asesinatos. La lucha por los desaparecidos es hoy una lucha por la memoria colectiva. Es el último dique que impide que el crimen organizado reescriba la historia a su antojo. Si ellos logran negar el exterminio, logran negar los crímenes, logran imponer su palabra como la verdad, entonces no solo desaparecen a las personas, desaparecen la historia. Y sin historia, no hay justicia. Por eso el hallazgo en el rancho Izaguirre es tan importante. Porque cada zapatilla encontrada, cada credencial rescatada, cada fragmento de hueso levantado del polvo es una victoria contra el olvido. Es una prueba que se niega a desaparecer. Mientras el CJNG emite comunicados, estas madres continúan su búsqueda. No por venganza, sino porque merecen saber. Porque todo ser humano merece saber qué pasó con sus muertos. Merece llorarlos y enterrarlos. Y esa es una dignidad que ninguna organización criminal puede arrebatar. El mundo mira. Los colectivos gritan. La tierra sigue devolviendo los restos de una tragedia que todavía no termina. Y mientras haya quienes sigan cavando, la verdad seguirá saliendo a la luz, por más surreal que parezca. Porque el dolor es real. Las pruebas son reales. Y por más comunicados que difundan, los criminales no podrán tapar el sol con un dedo. Cuando hablamos de las madres buscadoras, es fundamental entender que su historia es la de un país entero que se niega a rendirse, incluso cuando todas las estructuras parecen colapsar a su alrededor. No son activistas profesionales, ni políticas, ni expertas en derechos humanos. Son mujeres comunes, muchas de ellas amas de casa, obreras, maestras, enfermeras, que jamás imaginaron que terminarían empuñando una pala en un paraje desolado, buscando entre la tierra los restos de sus seres queridos. En muchos casos, estas mujeres comenzaron solas. Cansadas de que las autoridades no atendieran sus denuncias, decidieron buscar por su cuenta. Al principio, recorriendo hospitales, cárceles, servicios forenses. Después, preguntando en barrios peligrosos, en territorios controlados por criminales. Y finalmente, guiadas por datos anónimos o rumores, comenzaron a excavar. Lo que encontraron no solo fueron cuerpos. Encontraron una verdad brutal, que el Estado había renunciado a su deber de investigar y castigar. Que el crimen organizado había llenado ese vacío, operando centros de exterminio y fosas clandestinas sin que nadie lo detuviera. Y que el dolor que cargaban ellas era compartido por miles de familias. Por eso se organizaron en colectivos. Guerreros buscadores de Jalisco, madres buscadoras de Sonora, buscadoras de Guanajuato, y tantos otros que hoy recorren el país como una suerte de arqueólogas de la barbarie moderna. Estas mujeres han aprendido a leer el paisaje. Saben que una tierra removida recientemente se ve diferente. Que los zopilotes sobrevolando una zona son un mal presagio. Que el olor de la muerte se impregna en la piel. Han entrenado su intuición porque no pueden confiar en nadie más. Y se han protegido unas a otras en lugares donde ningún policía quiere entrar. El caso del rancho Izaguirre es solo el último ejemplo de lo que son capaces de lograr. Sin armas, sin respaldo, sin equipo forense sofisticado. Solo con su dolor, su fuerza y su coraje. Ellas descubrieron ese campo de exterminio después de que las autoridades, 6 meses antes, afirmaran que no había nada. ¿Qué diferencia hubo entre una inspección oficial y la búsqueda del colectivo? La intención. Las madres sí querían encontrar. Pero cada búsqueda es un riesgo. A cada paso se juegan la vida. Hay colectivos que han sido amenazados de muerte. Algunas madres han desaparecido mientras buscaban. Otras han sido asesinadas. Porque, para el crimen organizado, ellas son incómodas. Son un testigo que desentierra los restos que ellos quisieron ocultar. Son la prueba viviente de que los desaparecidos sí existieron. Y en ese contexto, el comunicado del CJNG es un intento de quitarles legitimidad. Un intento de sembrar dudas sobre sus hallazgos. De presentarlas como manipuladas, como si fueran parte de una conspiración para perjudicar la imagen de la organización criminal. ¿En qué mundo cabe semejante idea? ¿Qué lógica puede sostener que un colectivo de madres está fabricando pruebas, sembrando restos, fingiendo hallazgos? Pero no es solo absurdo. Es peligroso. Porque pone a esas mujeres en la mira.
las convierte en enemigas públicas para los grupos criminales que controlan vastas regiones del país. Y, al mismo tiempo, las aísla aún más. ¿Qué autoridad va a protegerlas si nadie quiere asumir el costo de enfrentarse al CJNG? Aún así, ellas siguen adelante. Cavando. Rescatando restos. Llevando esperanza a otras familias. Han logrado lo que parecía imposible, construir redes de solidaridad donde antes solo había miedo. Han creado una nueva narrativa en la que no son las víctimas pasivas de la violencia, sino las protagonistas activas de la búsqueda de justicia. Ceci Flores lo resume en cada mensaje que comparte: no buscamos culpables, buscamos a nuestros hijos. Y en esa frase se condensa toda la dignidad de su lucha. Ellas no están pidiendo venganza. No exigen sangre. Solo piden lo básico que cualquier sociedad debería garantizar: la verdad. El impacto de su labor es profundo. Han obligado a las autoridades a actuar, aunque sea a regañadientes. Han sacado a la luz fosas clandestinas que nadie quería ver. Han puesto en el debate público temas que antes se ocultaban bajo la alfombra. Y han convertido su dolor en un motor de cambio. Pero el costo es altísimo. Son mujeres marcadas por el trauma. Viven con miedo. Muchas han tenido que desplazarse, dejar sus hogares, cambiar de identidad. Sus hijos, los que aún les quedan, crecen sabiendo que su madre es una buscadora y que cualquier día puede no regresar. Ellas lo saben. Y aún así lo hacen. El rancho Izaguirre es hoy un símbolo. No solo del horror que puede ocultarse en un lugar aparentemente común, sino también del coraje de quienes se atreven a levantar la tierra, y mirar de frente lo que otros niegan. La respuesta del CJNG, por surreal que sea, es también un reconocimiento de que el trabajo de estas mujeres incomoda, revela, desnuda la verdad. Porque mientras los criminales se esconden tras máscaras y armas, ellas muestran sus rostros. No tienen nada que ocultar. Y por eso su palabra es más poderosa que cualquier comunicado. Después del rancho Izaguirre, de las imágenes de cientos de zapatos apilados, de las madres al borde del colapso físico y emocional sacando huesos carbonizados del suelo, uno tiene que preguntarse: ¿qué sigue? ¿Qué camino queda cuando ya se ha visto lo peor? Para los colectivos de búsqueda, el futuro es incierto y brutal. Porque aunque muchos quisieran pensar que este hallazgo será un antes y un después, lo cierto es que la lucha apenas comienza. El descubrimiento del rancho Izaguirre, lejos de abrir una puerta a la justicia, podría convertirse en una nueva carga que sumar al ya insoportable peso que llevan estas mujeres. Ahora deben enfrentar no solo el dolor de lo encontrado, sino la amenaza directa de quienes los niegan. Estas madres saben que mientras continúen su búsqueda, arriesgan la vida. Han sido advertidas. Y aunque parezca impensable, algunas ya preparan a sus familias para lo que pueda pasar. Lo hacen en silencio, sin escándalos, sin más testigos que el viento que sopla sobre esas tierras marcadas por la tragedia. Aún así, siguen. Porque si no lo hacen ellas, no lo hará nadie. Las autoridades, pese a su discurso, han demostrado una y otra vez su falta de voluntad real para enfrentar el problema de fondo. ¿Qué pasará cuando se apague la atención mediática sobre el rancho Izaguirre? ¿Quién garantizará que no surjan nuevos centros de exterminio en otras partes del país? La respuesta más honesta es: nadie. Esto obliga a los colectivos a convertirse no solo en buscadoras, sino en custodias de la verdad. Deben vigilar que el trabajo que han iniciado no sea sepultado bajo la burocracia y la simulación. Y eso es una carga enorme. Porque estas mujeres no solo luchan por encontrar cuerpos, luchan contra la desmemoria, el miedo y la impunidad. ¿Y la sociedad? La sociedad mexicana, a veces tan golpeada que ya no reacciona, enfrenta una encrucijada. Puede seguir normalizando el horror, mirando hacia otro lado mientras las madres hacen el trabajo que le corresponde al Estado. O puede despertar y exigir un cambio. Porque lo que ocurrió en Teuchitlán podría estar ocurriendo en cualquier otro municipio, en cualquier otro rancho. Nadie está a salvo en un país donde matar y desaparecer personas es tan sencillo como negar que existieron. La pregunta más dolorosa es: ¿está preparada la sociedad mexicana para enfrentar esa verdad? Porque aceptar que vivimos rodeados de campos de exterminio implica asumir que somos testigos de un genocidio silencioso. Y esa es una verdad difícil de tragar. Ahora bien, ¿qué papel juega la comunidad internacional? Por años, los organismos internacionales han documentado la crisis de desaparecidos en México.
la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional. Todos han alzado la voz. Pero las palabras no han sido suficientes. Lo que ocurre en México debería estar en la agenda internacional como un tema urgente de derechos humanos. Países que tienen relaciones comerciales, diplomáticas y estratégicas con México deberían exigir transparencia y rendición de cuentas. Deberían condicionar su cooperación a avances concretos en la lucha contra la desaparición forzada y el desmantelamiento de las estructuras criminales que operan con impunidad. Pero esa presión ha sido tímida, porque México sigue siendo un socio estratégico para muchos intereses globales. Y mientras la violencia no afecte sus inversiones o sus fronteras, el dolor de las madres mexicanas seguirá siendo una nota de prensa lejana. Sin embargo, hay ejemplos de que la presión internacional funciona. Las alertas de la ONU sobre otros países han provocado cambios, aunque sean mínimos. México podría verse obligado a aceptar mecanismos internacionales que supervisen las búsquedas, los procesos de justicia, y el resguardo de la evidencia encontrada en sitios como el Rancho Izaguirre. Pero eso requiere voluntad política. Y mientras los criminales puedan emitir comunicados como si fueran una institución más del Estado, es difícil pensar que esa voluntad exista. El futuro es incierto. Para los colectivos de búsqueda, el camino es seguir. Seguir cavando, seguir buscando, seguir nombrando a los desaparecidos. Aunque les cueste la vida. Porque cada nombre rescatado, cada hueso encontrado, cada zapato levantado del polvo es un acto de resistencia. Es un testimonio que no puede ser negado. Para México, el desafío es aún mayor. O enfrenta de una vez por todas la verdad de lo que ocurre, con todas sus consecuencias, o se arriesga a perder lo poco que queda de humanidad en su tejido social. Porque un país que permite el exterminio, y luego lo niega está condenado a repetirlo. La tierra sigue guardando secretos. Las madres siguen cavando. Y mientras lo hagan, hay esperanza. Porque en México, hoy más que nunca, quien busca, encuentra. Aunque la verdad que emerja de la tierra sea demasiado dolorosa para soportarla.